¿Y qué se espera en este segundo encuentro entre los aspirantes a la presidencia? El internacionalista Aurelien Guilabert nos acompaña en el estudio para conversar sobre este tema y justamente le doy la bienvenida. Bienvenido, Aurelien, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos a escasos hora y media de comenzar este nuevo debate y me gustaría que nos dijeras pues cuál sería tu lectura para hablar ampliamente de este tema. ¿Qué podemos esperar de este segundo debate? Bueno, pues el debate va a tratar de México en el mundo, entonces justamente en plena discusión del Telecán, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde las discusiones se han puesto pues un poco rudas, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, entonces vamos a esperar que los candidatos nos den su posición frente justamente a las actitudes del presidente Trump. Entonces eso es un primer tema que estamos esperando. También otro tema que estamos esperando es todo el tema de la corresponsabilidad en materia de flujos fronterizos, es decir, la política migratoria, para empezar, donde no hubo avances por parte de Estados Unidos para contener el tema de los migrantes que vienen del sur. Hay que recordar que México se está convirtiendo en un país de destino y de tránsito. Las personas ya se quedan. Desde 2014 hubo un aumento de más de 570% de solicitudes de refugiados de personas que vienen de América del Sur y de Centroamérica que se quedan ya en México. Es un problema en materia de violación de derechos humanos, en materia también de recepción de esas personas, ¿no? Entonces eso es un segundo tema. También está el tema del tráfico de armas, todo el tema de seguridad que se va a tratar el día de hoy, de seguridad transnacional, es decir, todo el tema de lavado de dinero, tráfico de armas, el dinero que pasa por la frontera, que de hecho, bueno, pues tenemos el debate en Tijuana, ¿no? Entonces, eso es también un punto clave, que esté el debate en Tijuana, porque va a tratar de esas problemáticas hoy. Problemáticas que tienen que ver con la frontera de nuestro país, Aurelien. Justamente en este segundo debate, pues, bueno, se va a respetar el formato, pero ahora hay la diferencia de que habrá público en vivo y algunas personas del público podrán participar. ¿Cómo va a cambiar la dinámica del debate teniendo a personas preguntándole a los candidatos? Sí, de hecho eso es un debate histórico porque por primera vez ya no se hace en la Ciudad de México, se descentraliza el debate y, como bien lo mencionas, habrá una sesión de preguntas por parte de algunos ciudadanos, que de hecho esos ciudadanos fueron seleccionados por el INE entre los ciudadanos indecisos. Entonces eso es bien interesante porque hay que recordar que hay más del 20% del electorado que hoy por hoy está indeciso y que podría cambiar el rumbo de la elección. ¿Tú crees que esto pudiera suceder después de este debate, que cambien las tendencias? Pues en general los analistas dicen que después del segundo debate es donde vemos el cambio o no de las tendencias electorales. Es decir, que este debate podría definir... Podría ser crucial, claro. Podría ser crucial para esto. Bien, regresando un poco a las tres temáticas centrales, comercio exterior e inversión, la seguridad fronteriza y el derecho de los migrantes, ¿qué propuestas podríamos escuchar de cada uno de los candidatos? Pues es la oportunidad para los candidatos también de fijar una estrategia en materia de política exterior de manera transversal, tanto para ver cómo México puede atraer las inversiones extranjeras frente a un panorama geopolítico distinto. Hay que recordar, bueno, que China se está convirtiendo en un aliado potencial de México frente a la situación con América del Norte. Entonces vamos a ver cómo se posicionan los candidatos frente a este tema. También recordar el tema de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en los días pasados, ¿no? Por parte del presidente de la República. Entonces también ahí hay una oportunidad de los candidatos para posicionarse en este nuevo aliado que podría ser la Unión Europea. Y otro tema del cual no se habla mucho, que es todo el tema de la imagen de México en el exterior. México tiene una imagen en el exterior muy negativa y podría proponer una estrategia de diplomacia cultural o de diplomacia pública para justamente promover una imagen más positiva de México para atraer esas inversiones extranjeras. Bien, Aurelien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, muchas Vamos gracias. a estar pendientes de qué va a suceder en este debate dentro de hora y media. Y bueno, pues ya estaremos hablando contigo seguramente próximamente en este noticiero para ver cuál fue tu punto de vista al Con respecto mucho gusto, y con respecto a lo que reste de estas elecciones. Muy bien. Muchas gracias, Aurelien. Gracias. Muy buenas noches.